Pero sabemos ahora que la alquimia no solo se convirtió en química a medida que fue logrando separarse poco a poco en forma cada vez más radical de las suposiciones mitológicas, sino que también se tornó en una suerte de filosofía mística, si es que no lo había sido siempre. Con la idea de la conjunción se logró, por una parte, esclarecer el misterio de la combinación química y por otra expresar mitológicamente el arquetipo de la unión de los opuestos, es decir, de la imagen de la unión mística. Los arquetipos no representan ya algo externo, ajeno al alma, aunque desde luego solo las impresiones del mundo circundante proporcionan las formas en que se nos manifiestan, sino que independientemente de sus formas exteriores, trasuntan más bien la esencia y la vida de un alma no individual, si bien innata en todo individuo y no susceptible de ser modificada por su personalidad, ni ser poseída como algo exclusivamente suyo. Esta alma es en cada individuo singular, un alma común a muchos y en definitiva a todos. Constituye la condición previa de cada psique individual, tal como el mar es el portador de cada una de sus olas. Así como la conjunción representa para la alquimia una imagen significativa y su importancia práctica se ha comprobado en el estado posterior de su desarrollo, hay que reconocerle también un correspondiente valor psicológico, es decir, que desempeña para el conocimiento de las tinieblas interiores del alma el mismo papel que tuvo para esclarecer los enigmas de la materia. Más aún, jamás habría alcanzado tal eficacia en el mundo de la materia si no hubiese poseído un poder fascinante gracias al cual lograba mantener firmemente dentro de su línea el espíritu del investigador. La conjunción es una imagen a priori que desde tiempo inmemorial ocupa un lugar preponderante en el desarrollo espiritual del hombre. Si buscamos en el pasado las huellas de esta idea, encontramos en la alquimia dos de sus fuentes originarias, la una cristiana y la otra pagana. La fuente cristiana es inequívocamente la doctrina de Cristo y la Iglesia. El sponsus y esponsa, en que Cristo le corresponde el papel del sol, en la Iglesia, el de la luna. El de la Luna. La fuente pagana es por una parte la hierogamia y por otra la unión matrimonial de los místicos con la divinidad. Estas vivencias anímicas y su persistencia en la tradición proyectan una amplia luz sobre las concepciones singulares de los alquimistas y su idioma secreto, los que sin esta vinculación serían de todo punto incomprensibles. Ya, el libro va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a ¿Vas a seguir. aceptar todo eso? ¿Qué dices? ¿Te vas a aceptar todo eso? ¿Oye qué? ¿Te vas a aceptar todo eso? No, no me voy a soltar todo eso, tranquila. Pero al final la cuestión es esta, ¿no? La cuestión es muy clara. Se saltó casi todo el inicio. ¿Qué? Se saltó casi todo el inicio, que como para que reniegues. Una persona te está viendo. Una persona, bienvenido a esa persona. La cuestión de la transferencia es una cuestión muy clara. Bienvenida sería un término no binario mejor utilizado que bienvenido. Y es siempre, ¿no? Nuestro espíritu absoluto. Uno, uy, no pinta. ¿Por qué le quitas el tinte a mis plumones que me regaló el tío Cacá? Muy mal, papá. 101. Esta cuestión lleva a una profunda reflexión. Ah, ¿Entiendes? Sí, demasiado profunda. ¿Me entiendes? Porque al final lo que queremos es esto, transferirnos y alcanzar la unidad, el espíritu absoluto. Y aquí vamos a reflexionar sobre Sartre y su mirada del otro y sobre el proyecto de ser Dios. Mañana vamos a hablar sobre todo eso. Y sobre la imposibilidad, según Sartre, de este tipo de proyecto en la unidad de sí mismo. Porque el otro no va a ser posible esta unidad. Pero inconscientemente, místicamente, siempre buscamos esta unidad en el otro. Y nos transferimos al otro para encontrarnos a nosotros mismos. Si creemos en Dios, entendemos que Dios se transfiere, va al no ser para ser. Y se transfiere y logra esta unidad en nosotros. Y lo que tenemos en la visión cristiana es aquí Cristo, el esposo, y aquí la iglesia. Y por fin se logró la transferencia. Pero hay
varios problemas en la conciencia sobre esto. Pero el inconsciente reclama esta transferencia. Y la transferencia solo se explica por esto. El otro lado pagano es al final, de alguna manera, esto sería la naturaleza y esto sería nosotros. Como si la naturaleza podría encontrarse a sí misma en nosotros. De alguna manera muchos entenderían así el proceso de Hegel, ¿no? La naturaleza es el espíritu encontrándose a sí mismo en el hombre. Y logra al final esta síntesis, y al final se logra este proceso transferencial. Eso es lo que entenderíamos, ¿entiendes? En Cristo, esta unión en la iglesia. El problema es que hay varios problemas. Muchísimos problemas. El chamán apóstol tendría que... La persona que te está viendo le dio me encanta. ¿Le dio me encanta? ¿Así? Ay, me encanta. Pon mis corazoncitos, no ponen mis corazoncitos. Ay. Pon mis corazoncitos. Cuando ponen me encanta, yo me hago muy feliz. ¿Estás actuando? ¿Qué pasa? Según nuestro amigo... Papá, te van a poner tus corazones. Según nuestro amigo Sartre, Momento. y lo vamos a ver mañana reflexionando sobre el amor y la guerra, el problema con el otro es que te mira. Ese es el problema. Una carga. Y el otro... Te objetiviza. Exacto, y Ay, el vale. mirarte te objetiva. Exacto. Así, quien te está viendo es Miguel Alonso Cordero Velázquez. Miguel Alonso, mi amigo, ay, artista, ay, voy a llorar. Fue quien me puso Ya, en papá, te pongo tu corazoncito. ¿Qué? Estás actuando. Sí, no me queda otra más que actuar. Sus miradas demasiado papá. potentes, son artistas. Papá, ¿no? haz así, tu corazoncito. Y entonces, Ahí póntelos. Porque no está cargando. ya, oye. Ni los hilos de K-pop, güey. Entonces, no me lo lentes, no me lo lentes. No, ya, déjalo. Si no sale, ya fue. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? El otro nos mira y nos objetiva. Yo estoy enfrente al espejo, nos va a decir Jean-Paul Sartre. Estoy frente al espejo y me estoy peinando y de pronto empiezo a coquetear. Ay, sí, ojo. Y de pronto viene mi papá y me mira lo que estoy haciendo frente al espejo y en ese momento su mirada me dice o que estoy loco, o que soy un imbécil, o que soy un egocentrista, o que soy... Su mirada siempre va a develar una intencionalidad y sobre todo un juicio. Y me va a juzgar. ¿Entiendes? Y en ese sentido, siempre el otro nos está mirando y nos está juzgando, ¿no? El otro de pronto tiene la amabilidad de decir me encanta, de dar señales de amabilidad, de decir algo bonito, y entonces suaviza esa mirada, suaviza ese juicio. Y nosotros hacemos como una representación para objetivarnos y ser lo que el otro quiere que nosotros seamos en algún momento. Pero de hecho, eso se va a romper en algún momento porque nosotros no somos eso. Eso ha sido simplemente un momento. Podemos pasar otras cosas y entonces pueden venir otros juicios y otras miradas. Y entonces el otro se convierte en un infierno y nosotros nos convertimos en un infierno para el otro. Este es el problema tremendo. Pero en esta visión mística, tenemos la visión mística con la naturaleza. Este es el chamán. Y este es el apóstol. ¿Entiendes? Estas son las visiones. De hecho, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro van a la iglesia y Pablo dice, tengo dolores de parto, me duele tanto esta iglesia que todavía no se gesta y demás. Y de alguna manera hace esta transferencia Cristo-iglesia, de alguna manera, aunque él se ve más como la madre que está pariendo en la misma iglesia, dentro de la iglesia, y Cristo el que se está transfiriendo a él. Entonces, hay esta integración y esta figura mística. Y la otra figura mística es con la naturaleza. Permanentemente va a haber una crítica filosófica a estas figuras místicas y se va a decir, no se puede, no es así, no es por acá, por aquí no. Al final no hay esta posibilidad. Ya veremos mañana en Sartre cómo Sartre nos dice que el hombre tiene como proyecto principal ser Dios y entonces quiere ser en sí y para sí. Quiere unir el en sí y quiere
estar el para sí. Y quiere que este para sí cause el en sí y el en sí cause el para sí y cerrar el círculo. Y entonces lograr este 1-0-1, esta autosuficiencia. Pero al final el hombre no la puede lograr porque su conciencia no ha creado el en sí. Y él en sí tampoco ha dado a su conciencia. Él está determinado y ha aparecido en algún momento del proceso evolutivo natural y no es un Dios. Entonces para él el proyecto de ser Dios es un proyecto que es absurdo, inútil, ¿no? Y que al final puede ser la base de todos los imperios, puede ser la base de todo ese deseo de poder, puede ser la base de toda nuestra tragedia, el proyecto de ser Dios. Eso lo vamos a ver mañana y lo vamos a hablar mañana y pasado, ¿no? Tratando de reflexionar sobre esto. Y esto se niega a este proceso, ¿no? ¿Podemos hacer esta transferencia? Ese es el problema. Claro que Sartre saca de la ecuación a Dios. ¿Entiendes? Nosotros vamos a llegar a deducir luego que al final esto es un 1. Esto es un 1 logos 1. Y entonces lo que tenemos aquí es que hay un logos. Me parece que dibujaste mal el logos. Sí, dibujé mal el logos, siempre lo dibujo mal. Es un achuchado. Sí, es un machuchado, es un infinito, es un Me logos. parece un 8. No, has dibujado una hoja, por favor. Ya, como quieras. Si no es difícil de dibujar. Ya. Es el logos. Papá, yo dibujo el 8. No. Entonces tenemos el logos. Y en este logos lo que tenemos es la posibilidad divina de hacer esta transferencia en Cristo. Y de encontrarnos a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Pero es una posibilidad tercera muy loca. Porque al final te estás transfiriendo a un arquetipo en sí mismo, en este logos. Y a partir de eso estás logrando la unidad contigo mismo. ¿Me entiendes? Que no eres tú el que se está uniendo contigo mismo, sino Dios consigo mismo. Pero eres en esa unión de Dios consigo mismo, tú la estás experimentando y estás uniéndote tú y integrándote. Pero ahí vienen muchos problemas, ¿no? Entonces, el grave problema es este. El grave problema es que esto vendría a ser imperial. Aunque parezca que no. Y esto vendría a ser el reino divino. Aunque parezca que es más bien al revés. Porque lo que parece es que más bien esto es lo imperial y esto es lo natural, divino. ¿Entiendes? Ese es el problema. Y al final vemos que esto se puede convertir en algo imperial realmente y esto de verdad puede tener una verdad divina. Entonces no sabemos cuál es la transferencia correcta. Jung no está diciéndonos cuál es la transferencia correcta, simplemente constata que en la figura alquímica esto es lo que está teniendo, ¿no? Estos dos caminos, la del chamán apóstol y la del reino divino. Es un problema serio, ¿no? Es un problema serio, ¿por qué? ¿Cuál es la imperial y cuál es la divina? ¿Me entiendes? ¿En cuál estás imperando? El problema de esta natural es que está regida por la voluntad de poder. Pero ya hemos dicho que la voluntad de poder es buena, ¿no es cierto? Pero el problema es que el hombre no está en la voluntad de poder, sino que está en la voluntad que ansía el poder. Mi amor, mira. Entonces, esa es la voluntad. Ansía el poder, no está en la voluntad de poder. Si estuviera en la voluntad de poder, ¿el hombre haría imperios? No, porque ya tendría poder. Claro, no tendría por qué hacer imperios, porque hacer imperios quiere decir que está demostrando en la mirada del otro que él puede imperar sobre los otros. Si realmente lo tuviera, no tendría nada que demostrar. Claro, no tendría nada que demostrar, no tendría por qué imperar sobre los otros, ¿me entiendes? Pero el hombre tiene una inseguridad ontológica tremenda, ¿me entiendes?
y en vez de en su inseguridad ontológica disfrutarla y jugar con esta voluntad de poder y disfrutar la inseguridad ontológica, por ejemplo, cuando la chinita está haciendo su plumita y está construyendo su plumita, Japonesa. ya la japonesa, está disfrutando. No No sé sé. porque está muy tensa. Está demasiado concentrada. Ya, pero es que está disfrutando. Ahí ven al final que ella está así, toda concentrada, porque la mirada del otro está puesta en ella y cualquier error puede ser fatal. Pero si no lo disfrutara, si no lograra disfrutar esta inseguridad ontológica, no podría lograrlo. Entonces, ella logra una cierta relajación en toda esa tensión, si no, no podría lograrlo. Entonces, hay un cierto disfrute y un cierto goce en construir todo esto, ¿manjas? Y luego en sacar la pluma. Entonces sí disfruta de su inseguridad ontológica, aunque sea en alguna, en algo, ¿no? De hecho hay momentos en que de pronto el estrés es demasiado grande y puede que le salga mal. Pero al final sale todo bien, ella disfruta, saca la pluma con mucho goce y todo se destruye, ¿entiendes? El hombre no hace eso, el hombre no disfruta la inseguridad ontológica. La voluntad de poder no tiene que ver con desaparecer la inseguridad ontológica. Al contrario, la voluntad de poder goza la inseguridad ontológica. ¿Está claro eso, Teresa? Mi mamá está dormida. Papá, mamá está dormida ya, pues. Súper claro, ¿viste? Bien. Ya, muy bien. Está claro por el Entonces, inconsciente. la voluntad de poder es otra cosa, ¿me entiendes? Pero el hombre que ansía esta religación con lo natural, ansía esta religación con lo natural y no logra esta religación con lo natural, y hay un problema ahí. Hay un problema, y ahora tú dirás, no, sí lo logra la religación con lo natural, y al final es voluntad de poder misma que está logrando su propia inseguridad ontológica. Y no es cierto. Ahí hay todo un problema. Si él logra disfrutar su inseguridad ontológica, disfrutar su no ser, disfrutar esa potencialidad de la naturaleza con la incertidumbre que eso conlleva, pues no habría necesidad de un imperio, y esto no llevaría a ningún imperio. Pero al final el hombre llega a los imperios, ¿entiendes? Llega a los imperios. Ahora tú dirás, pero acá no hay imperio, acá lo que hay es voluntad de poder que todavía no manifiesta el imperio. El chamán está manifestando el imperio. Tú dices, de pronto no, yo digo sí. Tú dices no, yo digo sí. Tú dices no, yo digo sí. ¿Ustedes qué dicen? No todos los chamanes tratan de mostrar su poder. Yo digo, Sí, tal vez. sí lo tratan de demostrar Es porque, que la sanación porque es solamente poder. tratando de demostrar, claro, es que van a poder religar a toda la comunidad. ¿Entiendes? Necesitan demostrarlo. El chamán no ha nacido sabiendo y no disfruta de su inseguridad ontológica, sino que va aprendiendo en el camino. Y entonces, si a mí me sale mal, la comunidad no es que me va a decir, no te preocupes, te salió mal, a la próxima, todos confiamos en ti. No sané al hijo del que dirige la tribu. Y entonces, ¿qué me van a hacer? Me van a matar. Entonces yo puedo disfrutar mi inseguridad ontológica No. difícilmente, pues. O sea, no es tan fácil. No es que yo me religo con la naturaleza libremente y me encuentro a mí mismo como si estuviera un sujeto posmoderno, recontra cómodo en el estado de bienestar y no hay nada. No, es que no es así como funciona. ¿Me entiendes? Y es en esto que se ha basado la construcción del imperio, ¿no? El cristianismo no construyó los imperios se construyeron antes del cristiano. Y ahora viene el apóstol va y tiene el disfrute de su inseguridad ontológica el apóstol. Mm, No, porque no disfruta que la persona no le a crea. ver qué. Ya, hay una cosa, pues, ahí viene el problema. ¿Tiene el disfrute de la inseguridad ontológica el apóstol? ¿Tiene el disfrute de la inseguridad ontológica? Sí, sí, es que está en fe. Ya, diríamos que sí, pero qué difícil, ¿manjas? Porque el apóstol está siendo enviado y no tiene esa seguridad. Y encima, ¿qué es lo que teme el apóstol? Como decía aquí Kierkegaard. Ellos al final temen morir, el chamán teme morir porque al final lo van a matar si no le sale su sanación. Pero este tipo teme una segunda muerte. Teme una segunda muerte.
Ya dice, ¿qué chuchín? Me van a matar. Ya, qué chuchín, porque al final me matan. Pero lo que yo temo es que juntándome con los otros, pierda mi fe y al final pierda mi salvación y me vaya al infierno. Entonces hay un temor terrible. Y este temor hace que yo construya sistemas mucho más represores que estos. Es terrible. Claro, también hay una certeza y una seguridad. Y es que estoy salvado de la muerte y que la muerte no tiene poder sobre mí, si he creído realmente. Pero lo que sí tiene poder sobre mí en una lucha espiritual es que yo pierda mi fe, que yo me quede transferido a una mujer que me haga olvidar mi fe en Dios, que yo me quede transferido a un poder del mundo, ¿no? Que me quede transferido al final a mi propio ego, creyéndome que yo soy Dios mismo y olvidando que solo estoy alguien enviado para lograr esta conjunción de Cristo y la iglesia. Me dice que al final yo soy iglesia que se une a Cristo y que Cristo se transfiere en mí y yo me transfiero a Cristo de alguna manera, pero sobre todo Cristo se transfiere en mí y eso es lo que estoy manifestando, ¿no? Que Cristo está viviendo en mí. Entonces, esto también se convierte en un imperio aún peor. Un imperio espiritual en un nivel terrible, porque lo que voy a hacer es que ustedes sean crueles consigo mismos y no disfruten de su propio cuerpo y naturaleza. ¿Entiendes? Entonces es terrible y es un imperio peor de alguna manera. Como decía Nietzsche, la primera crueldad está acá, y lo que yo hago acá es que se mueran mis hijos, mis hijas, las vírgenes, los hijos más jóvenes, para que la tierra me dé abundante cosecha. Claro. Entonces yo los mato. Pero lo que hago acá, como decía Nietzsche, en una crueldad más terrible, lo que hago acá es morir a mis pasiones, a mi cuerpo, a toda carnalidad, para no tener la pérdida de mi salvación y no ir al infierno. Y es terrible. Y lo que hago acá son sistemas imperativos aún Qué peores. chistoso. No voy a ir al infierno del cual prueba no hay, pero me voy a crear un infierno. ¿Quién dice eso? Que si renuncias a todas tus pasiones, a todos tus deseos, lo que haces es crearte tu infierno. Claro, si tú renuncias a tus deseos... Solamente para un infierno en el cual ni Si siquiera tú sabes renuncias que a tus deseos y existe, presencia ¿no? encima haces que los demás estén obligados, ya estás en un infierno tremendo, claro. Y estás en un infierno tremendo. Y estás imperando psicológica y espiritualmente sobre los otros. Acá solamente era una imperencia, aunque era religiosa, era una imperencia carnal sobre la vida de los demás. Pero sobre vida y muerte, acá estás imperando sobre sus almas, sobre sus deseos, sobre sus pasiones. En toda su vida ellos tienen que negarse a sus pasiones y mostrar bajo tu mirada imperante de que son dignos de ser llamados hijos de Dios y que son parte de la iglesia. Entonces se crea un imperio aún más fuerte, ¿no? Es decir, si pasamos de un imperio romano al imperio sacro romano, es peor cuando la iglesia se legaliza. Entonces ese es el problema terrible del chamán apóstol. El problema del imperio y el problema del reino de Dios. ¿Manjas? ¿Habrá algún apóstol que podrá lograr disfrutar de la inseguridad ontológica de ir al infierno? ¿Manjas? ¿Habrá algún apóstol que podrá decir, vamos al infierno, ya no hay problema? ¿Habrá alguno? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. De palabras sí, yo también puedo, mira. No, Vamos al infierno, donde la gente habla mal y es más sabrosa mi vocablo, lo revido en plus. Difícilmente, porque la inseguridad ontológica es demasiado fuerte. Ya no estás pensando en solo tu vida, sino en toda una vida eterna en el infierno. Entonces te desesperas. ¿Sabías que según la serie que estamos viendo con Amira, los... ¿cómo se llaman? Puede haber hay como una especie de magia humana que únicamente se puede hacer con la energía que tienen los humanos, no lo puede hacer ninguna otra especie, con la cual es capaz de poder crear criaturas y mandarlas al infierno.
que también puede abrir portales para librarse del infierno e ir ahí también. Ya, ¿qué viene eso? ¡Qué huevo! Podría ser y escaparte. Pero es un dibujo. Escaparte, no. Lo que tú puedes hacer... Lo tuyo es un pinche invento de un libro antiguísimo. No, lo que tú puedes hacer es transferirte aquí. Y luego transferirte acá, ¿me entiendes? Y tener la certeza de que tienes una transferencia en la unidad. Pero esa transferencia no se puede lograr hasta después de la muerte realmente. Porque al final Cristo la logra muriendo y resucitando realmente en su totalidad. Entonces tu paso del ser al no ser para ser no se logra hasta realmente la muerte misma. Entonces empezamos con este proyecto del chamán apóstol, pero lo que viene es todo lo demás. Lo que viene es todo lo demás. Y viene toda una complejidad mayor. ¿Me entiendes? Nunca puedes estar seguro de haber alcanzado esta unidad, porque solo la puedes estar después de la muerte, ¿me entiendes? No hay posibilidad de que tú digas que has alcanzado la unidad total, porque no es cierto. La unidad total no está alcanzada, y siempre estás viviendo en una incertidumbre, en una inseguridad ontológica. Tú dirás, no, pero yo tengo fe que Cristo me ama, y en esa fe que Cristo me ama, yo supero esa inseguridad ontológica y sé que no voy a ir al infierno porque Cristo me ama. Claro, esa es la mejor posibilidad que puedas tener. Pero la pregunta es, ¿tú amas a Cristo? Siempre la pregunta es terrible. Es terrible porque al final esa es la pregunta con el otro. ¿Qué pasa si te amas a El otro Cristo? te dice, te amo. Y tú le tienes que decir, yo también te amo. Pero en eso empiezas a pensar, lo amo. Y se acabó todo, ¿me entiendes? Pero si no empiezas a pensar eso, papá. Claro, si no empiezas a pensar eso y simplemente lo dices mecánicamente, también es un problema. Porque Pero si lo dices, no la dices mecánicamente. claro, si no lo dices mecánicamente, Estás en una mala fe. claro, Y si la dices por la emoción del momento. claro, si lo dices por la emoción del momento es muy bueno. Pero Ah, chido. eso te dura un día, un año, 2 años, y después de 4 años, y después de 5, y después de 6, y después de 10. Y entonces tú dices, es como el recién nacido en Cristo, ¿no? Hay un amigo que siempre cuando vamos a los semáforos a trabajar, está en estado Esteban. Estado Esteban es el estado de los recién nacidos en el Espíritu. Cristo manda el Espíritu Santo cuando tú naces de nuevo y haces esta conversión y dices, muero a mí y que Cristo vive en mí, realmente ese nacimiento cero se produce. Y tú logras esta unidad. Salud. Salud. Ay, me da alergia cuando hablan de esas cosas. Y estás en estado Esteban. Estado Esteban es el primer mártir. Ese weón estaba tan en estado que a todo el mundo predicaba y estaba así y no fue prudente y al final lo mataron, lo acribillaron y justo Pablo está cuando lo acribillan y él muere diciendo perdono a todos, yo estoy viendo a Cristo en el cielo y está en estado Esteban total. Pero ese estado Esteban te dura 1, 2 años. Igual que con el amor, igual que cuando estás enamorado de tu pareja, te dura 1, 2 años, 3 años. Pero luego, ¿qué pasa? Luego claramente... Eso no es cierto. En esta época eso dura 1 día, 2 días, 3 días y después duras 1 semana. Pero ¿por qué huevo 1 semana? Y No lo después sabemos, no lo sabemos, mi amor, no podemos decir eso. Pero lo cierto es que hay en problemas. esta época es wow que alguien dure 2 años. Sí, aparentemente. Y para variar, los que duran 2 años creen que es tan wow que se casan. Sí, aparentemente. Pero el hecho es que... Ya, pero si dura 4 El años. hecho es que sí en hay un esta problema época. en la durabilidad. Y luego el texto de la iglesia le dirá, vuelve a tu primer amor, porque el primer amor se perdió, porque ya no hay esa emoción, ya no estás fascinado con el otro, ¿no? Ya no estás fascinado con Cristo, ¿no? Y entonces la inseguridad ontológica empieza a erosionar tus propias bases. Y empiezas a ¿Tu decir, primer amor es la persona que te rechazó? mi primer amor es la persona que me rechazó. Sí, porque es la primera persona de la cual te enamoraste. Y ya. No me recuerdas que me contaste. Basta acá, y quieres otra vez sacar eso, esto, basta. No se está hablando del primer amor como ese primer amor, es sino el la primer amor en tu real. relación. Hay los primeros momentos en la relación en que logras este éxtasis tremendo, ¿no? De estar transferido realmente en el otro y de encontrar al otro como a ti mismo de alguna manera y unirte totalmente. Aunque la cosa es más compleja, ¿no? La cosa es más compleja.
En fin, ese es el estado Esteban y no dura, ¿no? Al menos que te maten y se quedas martirizado y entonces ya estás muerto y has logrado al final la transferencia en Cristo y te has transferido a Él y Él se ha transferido a ti y tú ves que eres como un Cristo y que Cristo es tu hermano mismo y se logra esta conjunción, esta unión, esta comunión, que es al final el logro real que nos realiza. El problema es, y Sartre nos cuestionará y nos dirá, y también Lacan nos cuestionará y nos dirá, ¿sí? ¿Sí? ¿Es eso lo que nos realiza? O más bien es eso lo que nos tortura en la búsqueda de este gran otro que no realmente existe, ¿me entiendes? O sea, nuestro proyecto de ser Dios no es más bien el proyecto del propio imperio y la propia civilización. Sartre nos invitará a jugar, nos dirá, ¿no es mejor jugar y ser libres en cada momento? Y Lacan también nos dirá, ¿no es mejor jugar con los significantes y no quedarnos atrapados en esa gran otredad? Pero jugar y jugar sin ningún sentido no es tampoco algo muy bonito que digamos. Parece muy bonito. Y el proyecto de Sartre y el proyecto de Nietzsche, el proyecto que son proyectos profanos, religiones profanas, donde vamos a jugar y cada día vamos a disfrutar de nuestra existencia, parecen proyectos muy bonitos, pero no lo son. Yo me canso de jugar y al final estoy jugando a jugar y ya no tiene sentido el juego. El juego tiene sentido en tanto haya algo serio y el juego es como una preparación, una propedéutica para la propia vida. Pero si el juego se hace lo absoluto, hay un problema serio. ¿Entiendes? Hay un problema serio. Entonces, se logra esta transferencia. Esteban la logra y muere muy feliz en un éxtasis tremendo. Esteban la logra. Y se logra esta transferencia en una relación de amor. Se logra, en unos primeros momentos se logra. Tú sientes que el otro eres tú y que tú eres el otro. De pronto otros dirán, pero no es real, no estás viendo esto. No importa. Al final estás logrando la transferencia y se están uniendo. ¿Entiendes? Y en esa transferencia hacen cosas muy locas, como tener hijos. ¿Entiendes? Y hacer una familia y demás. En fin. Vamos. Eso es tradición. Ya, ¿está claro? Ya. Entonces, ¿se logra o no se logra? ¿Se sufre o no se sufre? Oye, papá, ¿sabes que eso no se va a borrar, verdad? Oye, ¿sí? ¿Por qué no se va a borrar? Porque eso no es Porque no es pizarra. pizarra. ¿Cuáles son los de pizarra? Los que dicen ahí. Mi amor, ¿cuáles son los de Los que pizarra? están ahí coloreando pizarras ahí. ¿Dónde? Cualquier niñito inicial sabe. Sí, papá. Sí, ¿cuáles son, mi amor? Papá, dame, yo te digo. Ya, ¿esta es pizarra? Sí. El grueso. ¿Es pizarra? Ese. Sí, el Ay, grueso ¿por qué es no se pizarra. borra? Ay, No, pa- el rojo es el que no se está Bueno, borrando. papá, ¿cómo eras para borrarlo? Este Papá, acá sí el es rojo pizarra. me dijo el tío Cacá claramente. Ese no es de pizarra. Ay, qué problema. Ahora, ¿cómo eras para borrarlo, papá? Todas las personas en el mundo saben que los de pizarra son gruesitos. Papá. Hasta desde inicial. Sí. Ya. Esa es la ciencia del chamán apóstol, ¿no? Papá, papá Bastaría, dijo que te traigan. ya, bastaría la ciencia del Nunca chamán fue. apóstol para lograr la unidad y la integración si nos quedaríamos en estado Esteban. Si nos quedamos en estado Esteban, la ciencia del chamán apóstol lo logra, porque logra superar su propia inseguridad ontológica, no construyendo un sistema determinante, sino que en su propio entusiasmo logra esa transferencia. Entenderíamos entonces que la transferencia se da de todas maneras en ese estado y que es lo más natural que tenemos. Lo más natural es la transferencia. Al final, el niño ama también en esa transferencia y se transfiere a su madre, se transfiere al otro y está con el corazón abierto. El chamán apóstol tiene que ver con eso. Así todos nosotros tenemos un arquetipo anterior que es el jugador, que está jugando y demás. El chamán apóstol ya requiere una cierta madurez porque lo está haciendo en un realismo simbólico, en un proceso religioso. Entonces hay una mística, hay un respeto, pero al final logra este éxtasis y logra esta transferencia.
Luego viene la ciencia de el guerrero evangelizador. Vamos con la ciencia del guerrero evangelizador. El problema es que para ir a la ciencia del guerrero evangelizador, sí tenemos que leer todo este huevo. No. Sí, qué mal. Qué mal. Aunque está pequeñito, pero no. Así como la conyuncto representa para la alquimia una imagen significativa y su importancia práctica se ha comprado en el estado posterior de su desarrollo, hay que reconocerle también un correspondiente valor psicológico, es decir, que desempeña por el conocimiento de las tinieblas interiores del alma el mismo papel que tuvo para esclarecer los enigmas de la materia. Más aún, jamás habría alcanzado tal eficacia de la materia. Ya. Vamos a ver. En los análisis prácticos se ha comprobado que los contenidos inconscientes aparecen siempre en primer lugar como proyectados sobre personas. Esto es muy importante, porque nosotros proyectamos nuestros contenidos inconscientes sobre personas. De hecho, cuando nosotros hacemos teatro, cuando nosotros hacemos arte, y ahí viene la ciencia del guerrero evangelizador, nosotros estamos proyectando el inconsciente. ¿Qué tendría que lograr el guerrero evangelizador? ¿Entiendes? Tendría que lograr proyectar este medio. Este medio que está proyectando su inconsciente. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Entiendes? Vamos, mira. Vamos, Kai. Ven. Kai. Yo sí estoy aquí. Sí, pero espérate. Ven. Hagamos un ejercicio, ¿no? Si yo digo, monstruo de 4 ojos. Bueno, represéntalo. Monstruo de 4 ojos. Represéntalo. Ya ves, estoy proyectando mi inconsciente. El artista está representando mi inconsciente, pero lo que yo he hecho es proyectar mi inconsciente y él está dando una forma. Es para eso que yo voy al teatro, es para eso que yo veo un cuadro, es para eso que yo voy al cine, es para eso, es para que se haga el arte de mi mitad, ¿Y dónde están mis lentes? de mi mitad revelada, ¿manches? Estoy revelando una Oye, mitad papá, de ¿sabes mí. dónde están mis lentes? Aquí están. Hay como otra mitad que nunca se va a revelar. ¿Manjas? Pero esa mitad que se revela ya me habla de la otra mitad que no se revela, ¿no? Papá, tú dijiste monstruo de 4 ojos. ¿Manjas? Papá, Y al final... papá, eso tú es- dijiste monstruo de 4 ojos. sí, y al final, como en todo inconsciente, muy bien. Es otra manera, muy bien. El artista va encontrando y proyectando. Muy bien. El artista va encontrando y representando. Parece sonleer. Ya, y esa es la ciencia del guerrero evangelizador. Dijeron monstruo de 4 ojos, no monstruo antisocial. Ya, no, está muy bien. Ahora, Kai, haz un super ejercicio artístico de verdad. Y lo que vas a tener que hacer es tú proyectar mi inconsciente. Es decir, yo tengo que ver mi inconsciente proyectado sin decírtelo, sino que tú, como eres un artista y tienes la posibilidad de una acumulación sensible y de sentir y ver cosas que los demás no ven, tú realmente ves mi inconsciente y sin necesidad que yo te lo diga, tú ya haces la transferencia. Entonces yo veo mi inconsciente y veo un personaje, por ejemplo, si yo veo psicópata americano, claramente ese psicópata americano es el inconsciente de toda Norteamérica. Ellos no quieren verse ahí, pero al final su inconsciente está en eso. Y entonces alguien hace la película psicópata americano. Psicópata. Ya, espérate. Alguien hace la película psicópata americano y todo el mundo la va a ver. ¿Por qué van a ver la película? Porque se sienten identificados. ¿Por qué se sienten identificados? Porque la transferencia se ha proyectado ahí y su inconsciente se ha proyectado ahí. Y hay un hijo de su madre, un artista, un X escritor que la vio. Y entonces escribió la obra, escribió la novela y otro la hizo película, ¿no? Ahora tú trata de representar mi ¿Me pasas tu inconsciente. nariz? Yo puedo identificar ¿Qué? psicópata. ¿Pasas tu nariz? Yo puedo ser psicópata. Y eso es como Papá, trampa, mira, ¿no? Porque psicópata. estás...
Sí, Papá, sí, sí. mira ese como. Lo malo es que está muy referido a mí. Ya, a ver, mira, oye, mira a tu hermana, pues, grábale a tu hermana. Ya. Hola, buenas noches. Hola, tita, buenas Claro. noches. Ahí está, ¿cómo se llama? Transfiriendo y está Cállate la puerta. jugando con el inconsciente, ¿me entiendes? Y logrando esta imagen de mi inconsciente que a mí me perturba Es el pataclown, porque la tengo muy presente en mí. A ver, Es pataclown. Papá, mira un pataclown. Mira un pataclown basado. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Mira acá. 1, 0, 1. ¿Cómo está? 1, 0, 1 medio. 1, 0, medio. 1, 0, tercio. Como muy cabezona. ya, ahora mira. 1, Ya, 0. 1 cuarto. listo. Aventura. Ya, Palacio. ya. 1. Ay, sí. Ay, escribe igualito. Ya, Kai, ahora mira esto. ¿Cuál es el problema, hijo? ¿Cuál es el problema? Que esto, el medio, ya exige un ejercicio metafórico. Metafórico. No, Claro. la comedia también puede ser metafórica, pero cuando tú ya me representas en una manera tan icónica... La verdad que escribe igualito. Cuando me representas de una manera tan icónica, representando con referencias directas a mí, se pierde el inconsciente y ya me estás representando como mi comportamiento consciente, y lo peor es que no me estás dejando evocarme a mí mismo. Lo interesante es que me des una imagen, una metáfora de mi propio inconsciente, no que me des el comportamiento X Pero, acá. papá, ¿por qué Es todos decir, no tratan de de todas imitar? maneras, el espíritu revelado es un ejercicio poético. Es un ejercicio poético. La metáfora del medio me va a llevar a transferirme a esto. Tú vas a hacer esto, ¿no? La unidad llevada al vehículo, ¿no? Este es el tenor, este es el fundamento y este es el vehículo. Pero yo luego voy a ver el vehículo, me voy a ir acá, va a funcionar el fundamento y voy a ir a mi unidad, ¿me entiendes? Y voy a volver a esta unidad. Es decir, porque esto me lleva a esta unidad, porque al final mi inconsciente ha sido proyectado. Pero la idea es que tú tengas la metáfora, el signo perfecto, el significante perfecto que me lleve a mí a evocar Ya. esa unidad. Voy a hacer una metáfora de ti. ¡Pa! ¡Ya! Papá, yo puedo hacer los pedos que Ya. tú Oye, haces, Guayuca. mira. Cuidado Papá, con la arena. papá, yo El problema puedo. es que ahí... Papá, claro, yo puedo imitar tus pedos. hay una cierta metáfora Papá, porque yo estás puedo hacer los empezando a sonidos de tus representar. pedos, mira. Ya, estás representando, pero el problema es que Kai. todavía estás... Ni me recuerdas a las mamadas que se le ocurrían a ese cabrón en Catarindo. Porque... Todavía estás, Kai, todavía estás en una visión mimética, de mímesis. A partir de esa mímesis puedes lograr luego una visión metafórica de lo que yo soy. Pero todavía estás en una visión mimética, o sea, estás haciendo una imitación de mí para luego lograr el signo que pueda lograr, apartarte de esa mímesis y lograr una metáfora de lo que yo soy. Y entonces en esa metáfora, en esa cuestión poética, de pronto revelas mi inconsciente. No es tan fácil la ciencia del guerrero, porque el guerrero tiene que conseguir las metáforas para que yo vuelva a la unidad. ¿Entiendes? Metáfora. Claro, tiene que conseguir las metáforas. Es igual, está transferido en Cristo, pero no es Cristo, Ya, las metáforas. no es Cristo dado en una cuestión literal, sino que es una metáfora de Ya, Cristo. las metáforas. ¿Entiendes? Las metáforas. Metáfora.
Las metáforas. Cuidado con tu libro, Kai, cuidado con tu libro. Tranquilo. Cuidado con tu libro, no lo... Sí. Mira que ha costado un huevo, tu libro ten cuidado. Todavía no lo hemos leído del todo, así que... Las Cuidado con metáforas. tu libro. ¿Cuál es su libro? Vamos a ver, Boyusca, yo. No. Espíritu, a ver, Ahorita yo ya sé. Yo sé. no está mal. Luego ya vas construyendo otro tipo de personaje que no se vincule directamente a mí como una Papá, mira, ya imitación. puedo imitar tus pedos. Ya, pero no se trata de eso. Está bien, porque el juego va así, es creativo y va así imitando. No hay ningún problema. El espíritu revelado puede empezar desde una imitación, pero tiene que alejarse de la imitación, porque de lo que se trata es que yo vea mi inconsciente ahí. Y mi inconsciente lo veo como un personaje que no se hace literalmente yo. Por ejemplo, si yo quiero... Ya. La escritura dice: en el principio solo existía el caos. El cielo y la tierra formaban una masa confusa en la que el todo y la nada se entremezclaban como las ciudades del agua. Por doquier reinaba una espesa niebla que jamás logró ver ojo humano y a la que Pan Kun primero consiguió dispersar con su potentosa fuerza. Lo puro quedó entonces separado de lo impuro. Y apareció la suprema bondad que esparce sus bendiciones sobre toda criatura impuro. No. Su mundo es el de luz. Quien a él se acerca descubre el camino que conduce al reino del bien. Mas el que quiere penetrar en el secreto del principio de cuanto existe, debe leer la crónica de los orígenes segunda. En ella se afirma que el reino del cielo y la tierra, el tiempo se divide en periodos de 129.700 años. Cada uno de ellos es subdividido. A su vez, en 129.700 años, a su vez, en 12 épocas de 10.800 años de duración, que responden a los siguientes 12 épocas de 10.800 años durante a los siguientes nombres: Dusu, Chou, Wing, Mao, Chen, Su, Wu, Wen, Chen, Wu, Su y Hai. Pese a su enorme amplitud, todas ellas tienen su equivalencia en el repetitivo ciclo de los días. Hacia la de Su le corresponden las primeras horas de la mañana. Cuando la escritura es total y aún no se aprecia ningún atisbo de luz, el gallo canta a la hora de Chou. A la de Yin comienza a aclarecer el sol. Sale finalmente a la de Mao. A la de Chen es completamente de día y los hombres se disponen a tomar el desayuno. Quien trabaja lo viene ya todo planeado a la hora de Su. A la de Wu el sol alcanza su cenit. La tarde comienza a declinar a la de Wei. A la de Chen las familias se reúnen alrededor de la mesa para la colocación vespertina. El sol se pone a la de Wu. A la de Hun desaparecen del todo los últimos vestigios del crepúsculo. Finalmente la gente se retira a descansar. A la de Hai, abriéndose las puertas así Ya, a un nuevo ciclo. ya, Kai. ¿Qué? Ya, ve, mírame. Estás queriendo tocarme y me estás invadiendo, pero no me transfiero a ti, ¿me entiendes? Porque estás queriendo directamente hacerlo. No es así como funciona, mi amor. Ay, mira, es que papá es un Es payaso. decir, ¿me entiendes? Ya, si, ya yo sé cómo veo, si yo veo a representarte. alguien que viene a invadirme y viene a tocarme directamente, al contrario, no causa la transferencia. Kai, suficiente, mi amor, luego lo vas a hacer tranquilo. No, yo ya sé. Kai, vamos. Es que él quiere ¿Quieres tocarte, tú? pues, papá. Si tú me vas, Es que- me vienes a tocar directamente, no hay ninguna Es que papá transferencia quiere del ser inconsciente. aprobado. Yo te gano.
Yo te gano. Si no juegas, ya te gané. Así que yo te gano. Sí, Si no perdiste. pero viste, otra vez Has a lo perdido literal. entonces y yo he ganado. Ya, pero ves. Vas otra vez a lo literal. Ah, yo gané, yo gané, yo gané. Gané, yo gané, yo gané. Muy bien, mi amor, porque logras una cierta imitación mía. Logras, y está bien, estás en el camino, pero todavía Entonces no yo está gané. No, todavía no está la Ah, metáfora. ¿cómo que no gané si tú no estás jugando? Ya, Kai, todavía no está la metáfora. ¿Juegas o pierdes? Luego jugarás un montón más y encontrarás la metáfora. Encontrarás el espíritu revelado Gane, que yo revele gane, ese inconsciente. Que gane, yo sé que gane. Baile de la derrota, el 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 baile de la derrota, porque yo te he ganado, yo te he ganado, yo te he ganado, yo te he ganado. ¡Yay! Muy Yo bien, gané, yo gané. Ya, yo, suficiente. Yo Estás gané. jugando, chévere. Estás jugando y eso es chévere, porque por ahí va. Pero tienes que encontrar en todo Bueno, ese papá, te juego, ganó. tienes que Es que, encontrar es que el papá- signo Es que papá que es pueda es expresar que papá- ese inconsciente transferido, man. Papá es un payaso triste. Man, ya, No es inconsciente un payaso transferido. ¿Es un Sí, payaso triste? pero no Ah. hagas payasos, porque otra vez, literalmente haces payaso. Y yo soy payaso literalmente. Haz la metáfora. Si me dicen a mí payaso triste, ¿cuál es la metáfora de un payaso triste? Sería el cuadro ese que vimos en Catarina que teníamos sorpresa. No, es demasiado icónico. Jeje. Metáfora. Estoy triste. ¿Viste? Ese es el problema. ¡Ay, estoy triste! No, metáfora. ¡Ay, estoy tan triste como la luna cuando no se puede encontrar con el sol! ¡Ay, triste como las lágrimas de mi pene al sacar la pichi! ¡Triste como mi caca al ser baldeada! ¡Ah! Estoy triste como payaso Cállese, Jesús. cuando se riende. No hay problema, podemos exagerar. Ah. Pero el problema acá. Estoy triste como zapato pisado. Ya, el problema. Ay, estoy triste como Ay. árbol cortado. Ay. ¡Qué dolor! Ya. El problema es que no alcanza la metáfora y otra vez lo vuelves literal. Porque está representando un payaso triste que empieza a decir cosas y te burlas de la propia. Y otra vez causa contratransferencia, ¿no? No. Si yo digo payaso triste, ¿cuál es una metáfora de payaso triste? ¿Cuál es una metáfora de payaso triste? Loco payaso se agita brincando. Vamos, ¿cuál es una Bayusca? ¿Cuál es una metáfora de payaso triste? Una metáfora. Caramba, hace rato, Bayusca. Sí sé, ¿Qué pero otro no man sabría estás cuál usando? metáfora. Una metáfora de payaso triste. Ah, Una metáfora de payaso triste. Máscara grande. sería un payaso que intenta ocultar su tristeza. No, pues, una metáfora de payaso triste, otra vez payaso, no. Máscara Yo estoy haciendo blanca. una analogía. Que trate de escuchar Ya, las risas de los burros. Oculta la lágrima que de su oído emana. ya, muy bien. No, podría ser la canción del payaso. que Metáfora tiene- de payaso Por triste. eso, pues, podría ser con la canción del payaso. No, otra vez, metáfora de payaso triste, Guayusca. Por Si yo tengo eso. payaso triste, hago lágrima con color rojo. Esa puede ser una metáfora de payaso triste. Otra metáfora de payaso triste es... Zapatos largos que nunca más volverán a ser usados. Una peluca ya, eso es una aplastada. metonimia, eso es una metonimia, eso son metonimias. Estoy usando partes del payaso para hablar de Una su peluca triste. aplastada. Ya, es una metonimia, estoy usando parte del payaso como peluca aplastada. No, puede ser una metáfora. Esos son metonimias. Risas que ahora son lágrimas. Ya, Miradas que ahora mojadas están. ya. Bueno, más Un niño metáfora. llorando en un circo. ¿Qué? Un niño llorando en un circo. Un niño llorando en un circo, ya, se relaciona en algo, pero todavía no es una metáfora de payaso triste, ¿no? Un niño mirando en un circo se relaciona en algo. Una metáfora de payaso triste, ¿cuál sería? Un ya es payaso triste. Una metáfora de payaso triste, ¿qué podría ser? Viendo a mi papá todos los días. No, una metáfora de payaso triste, ¿qué puede ser? ¿Entiendes? Un payaso triste es como una araña sin telaraña. O sea, o una araña atrapada en su propia telaraña. Podría ser una metáfora de payaso triste. ¿Entiendes? Una araña envuelta en su propia telaraña. Eso puede ser una metáfora de payaso triste. Un payaso Puede ser, ¿cómo se triste. llama? Estamos Es haciendo como una abeja que no tiene analogía. miel. Claro,
Una mariposa que no puede salir de su capullo. Claro, puede ser. Como un colibrí recién cazado por el gato. Sí, puede ser. Y así ya se aleja un poco más. Se aleja, pero Es que puede mi ser. mica son colibrí. Sí, puede ser. Puede ser un colibrí sin alas, una cosa así, ¿no? Es como un colibrí que al no poder ver los vidrios le duele al chocar La constantemente con el sangre de techo. una flor. No se ve tanto ahí. ¿Me entiendes? Es como una flor sin pétalos, podría ser. Una flor sin pétalos. Podría Como ser un ave sin alas. Sí, claro. Podría ser eso. ¿Me entiendes? Como un ave que está siendo cocinada pero no se dieron cuenta que seguía viva. Como un mimín Sí, sin... puede ser. Como un mimín que no dice miau. Ya. Como un mochi que no dice miau. Claro. No, mucho muchísimo. Es imposible que Mochi no Ya. diga miau. Esos son metáforas de eso. Y es ahí donde encontramos el espíritu revelado. Si vamos representando esas metáforas con distintos artificios. Con la música, con la danza, con las artes visuales, arquitectónicas, con la poesía misma, con la palabra, con el teatro. Y vamos representando esas cosas. Pero no represento directamente, icónicamente, una imitación al otro. Eso puede empezar, podemos empezar con una imitación, pero luego ya voy alejándome de la imitación y empezando a tratar de representar esto de una manera más metafórica, igual como se hace en los sueños. En los sueños la estructura es metafórica, ¿manjas? Y vamos haciéndolo para hacer la poesía y revelar el espíritu. Y lo que hacemos es, por fin, lograr expresar el inconsciente transferido. Y hemos logrado, como guerreros, que nuestra sociedad nos transfiera su inconsciente. Y hemos logrado, encima, que ellos logren ver ese inconsciente transferido que de pronto no quieren ver, ¿entiendes? Que de pronto no quieren tomar conciencia de él y de pronto está dado en esta transferencia. Entonces sí hay una labor de conciencia en el artista, una labor de expresión como un espejo metafórico que te hace ver justo lo que tú no querías ver, ¿entiendes? Y te conmueve. Esa es la labor de el guerrero, ¿no? El guerrero evangelizador. Pero ahí viene el problema, ¿me entiendes? En esta transferencia de esta parte que se expresa queda otra parte siempre para la imaginación. ¿Me entiendes? Es un grave problema porque el artista va a querer la totalidad y demás, pero su totalidad está en esta particularidad que se expresa y que deja espacio para la imaginación del que está viendo, ¿no? Para que se imagine todo el otro que la metáfora está tratando de expresar. Siempre da ese espacio. Su guerra está dada para justamente develar y ocultar realmente, para que el espectador más bien sea el que devele, ¿no? Para que el otro sea el que devele. Es una guerra que se va a ganar, pero se va a ganar luego, ¿no? Luego, una vez conmovido, luego es que la otra mitad que no se ha develado va a empezar a crecer en el otro, ¿no? Es como que dejaste algo y este Hamlet que se expresó empieza luego a crecer en ti, ¿no? Empieza luego a crecer en ti. ¿Entiendes? Empieza luego a crecer en ti y empieza a develar una parte de ti, porque esto te dejó conmovido de alguna manera. ¿Entiendes? Y está expresando algo de tu inconsciente. En fin, ese es el guerrero evangelizador. Y el evangelizador al final tiene la buena nueva manifestando, expresando a ese Cristo en él, pero que no es Cristo de una manera unitaria, porque eso sería imposible, ¿no? No hay esa posibilidad. Esa posibilidad solo está en el estado Esteban, en el estado en que yo me voy a Dios de una manera totalmente. En el otro estado
yo ya estoy expresando y hay todo un artificio en ese Papá, expresar. también quiero que le abras la puerta. Hay todo un artificio, todo un arte en ese expresar a Cristo en la vida. Oye, voy a caminar. Ya, pero yo no lo expreso como una unidad porque es imposible expresarlo como una unidad. Aunque yo aspiro a esta totalidad, la totalidad solo se logra en la imaginación del espectador, en la imaginación del otro. El cuadro aparentemente expresa, pero es más importante aquello que no está expresando. Oye, estás... Nada que ver, ¿ah? ¿Qué? No, acá, presente. Estoy acá. No, mi amor, no estás acá. ¿Ya? Estás con una cara... Vamos. Estoy acá. No, mi amor, no estás acá. En los análisis Sí prácticos se ha estoy. comprobado que los contenidos inconscientes aparecen siempre en Mira. primer lugar. ¿Ves? Mira, todavía te doy pruebas. Mira, Ya, a ver, dame prueba. Una metáfora en mi inconsciente. no, tu inconsciente es muy difícil. No, igual. Todos los Consciente está conscientes. lleno de deseos y de mucho Como amor. todo el mundo. ¿Entiendes? Vamos. No, todo el mundo tan temprana edad. Sí, mi amor, basta, no juzguen, viste, encima juzgas. ¿Cómo alcanza la transferencia del otro si empiezas a juzgar? El guerrero evangelizador no va a juzgar a su sociedad, porque no está tratando de dar una imagen que la juzgue. No está tratando de hacer un juicio para que vean justamente su cara terrible y se ¡Un destruyan. cohete! No, Papá, Lo una que está metáfora de ti. Serpiente que siempre blanca está. que siempre blanca está, no sé por qué, cómo va. Serpiente. Que siempre blanca está. Sí, que siempre blanca está. Qué raro. Yo una vez me vi una serie coreana, Serpiente Blanca. Ya, a ver tú, Papá, Ayuska. mira, yo puedo ser Cohete. serpiente blanca. Cohete. Sí, un cohete. ¿Por qué un cohete? Porque es potente y cada que se emociona. Cuando tiene otra emoción. Ya, Y luego te puede ríes. ser, puede ser. Es muy sencillo, pero al final sí puede ser. Puede ser. En los análisis prácticos Una se ha comprobado. tetera. ¿Por qué una tetera? Porque se muere. Porque sale un mito cuando te enojas, papá. Muy bien, muy bien. Muy bien, me gusta. Y está bajo su escuchar. Aparte, porque si no le haces caso, luego provoca incendios. Ya, no me has hecho reír. ¿Qué crees? Recién son 8:30. Uy, tenemos per rato. En los análisis prácticos se ha comprobado que los contenidos inconscientes aparecen siempre en primer lugar como proyectados sobre personas y circunstancias exteriores. Muchas de ellas proyecciones se integran totalmente en el individuo merced al conocimiento de sus vinculaciones subjetivas, pero otras no se dejan integrar, sino que aún cuando se desprenden sus objetos originarios, se transfieren al médico que realiza el tratamiento. Ya sabemos que está hablando de una relación psicoanalista, ¿no? Donde hay un médico y el otro transfiere todo su inconsciente al médico y demás. En estos contenidos desempeñan un papel sumamente singular la relación con los progenitores del sexo opuesto. ¿Cuál es mi progenitor del sexo opuesto? ¿Quién es tu progenitor del sexo opuesto? Se supone que tú. Claro, pues. ¿Quién es tu progenitor del sexo opuesto? Me identifico como mujer. Claro, exacto. La mujer. Esto es la relación hijo-madre, hija-padre. Y también hermano-hermano. Esas son las clásicas relaciones de transferencia, ¿no? Y siempre cuando veamos a padre, a Dios, lo vemos como padre. A la naturaleza la vemos como madre. ¿Me entiendes? Y de alguna manera el 101 tendría que ser padre y madre. No tendría que ser esta dualidad. No estoy diciendo transferida a ninguno de los dos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No estoy en sí transferida a ninguno de los dos. Sí, claro que sí. mi Nada amor. más transferida estoy a Chacha, desde pequeña. No, nada que ver. Chucha no la ves casi nunca. Sí, nada que ver. No. En estos contenidos desempeñan un papel sumamente singular. No, la pero si relación- realmente vamos a hablar entonces ahora de transferencias así de ahora, pues... No, basta, Boyusca. De ellos es Esto es la estabilidad relación emocional. hijo-madre, hija-padre y también hermano-hermano. Ellos enseñan que era amor. Por lo común no se consigue integrar Y una totalmente familia. este complejo, puesto que casi siempre el médico es colocado en el lugar del padre, del hermano, incluso de la madre. Esto último naturalmente es bastante más raro. Y es que como lo enseña la experiencia, esta proyección se produce con su intensidad originaria, que Freud interpretó etiológicamente.
se efectúa una vinculación que corresponde enteramente a las relaciones infantiles primarias y muestra la tendencia a reproducir con respecto al médico todas las experiencias de la niñez, o sea que la adaptación turbada por la neurosis se transfiere a ese con fuerza cada vez mayor. Freud, que fue el primero en conocer y describir estos fenómenos, ha acuñado para designarlos la expresión neurosis de transferencia. Así lo acuñó Freud. Esta vinculación a veces alcanza tal intensidad que se ha podido hablar de una combinación. Cuando dos cuerpos químicos se combinan, ambos quedan modificados. ¿Qué ha pasado? El actor, otra vez volvemos al ejemplo del teatro, ¿no? El actor ha logrado la transferencia del inconsciente de su tiempo. Actor, dramaturgo, creador, director, ha logrado, un tipo de Shakespeare, ha logrado la transferencia de su tiempo. ¿El actor ha quedado igual? No. No, se ha quedado totalmente modificado. Y este actor ha logrado expresar este inconsciente, ¿no? Ha habido una transferencia primero y luego él transfiere todo ese inconsciente expresándolo al espectador. ¿El espectador ha quedado igual? No. No, para nada, todo cambió. Todo cambió. Y es más, se puede hablar en esta transferencia ya de una sola unidad. Hablamos de la época isabelina, dicen así, ¿no? Harold Bloom dirá, aquí se inventó realmente el hombre, por lo menos el hombre moderno. Shakespeare es el verdadero inventor del hombre moderno. Tu nariz está llena de sudor. Sí. Y entonces, porque trabajo con ella, entonces lo que se produce es lo que se producía en la química, ¿no? Se amalgaman los elementos, se logran integrar. Eso es lo que se produce en la alquimia. La coincidencia de ellos dos, se produce esta transferencia. Igual con el psicoanalista y su paciente. Ustedes no están formados como, no están siendo formados como actores ni artistas, sino como biotejedores. Son una especie de psicoanalista, pero sin diván y sin consultorio, sino que en cualquier momento, igual como yo voy a la Plaza San Martín y de pronto se producen transferencias, en cualquier momento, en su escuela, en cualquier momento, se producen estas transferencias y vamos trabajando con el inconsciente del otro y expresando ese inconsciente y modificando el otro y siendo modificados nosotros. Eso lo llamamos alteración y contraalteración de sistemas. La otredad del otro altera mi sistema y yo con mi otredad, que al final no es mi otredad de pronto, sino es la otredad del otro reflejada, expresada, estoy alterando todo su sistema. Entonces estoy biotejiendo en todo momento. Yo no puedo estar trabajando con lo que a mí se me ocurre en un sentido no transferido, sino que trabajo con lo que yo estoy recibiendo como transferencia de mi sociedad, de mi tiempo, del mundo en el que estoy. Por eso es importante que ustedes también salgan a este mundo. Vayan al colegio y reciban la transferencia de todo su tiempo y sociedad. Ahora ustedes van a recibir la transferencia de una generación que ha quedado encerrada en la pandemia. Y ha quedado encerrada en la pandemia. Si nos dejan no vacunarnos. ¿Dices? Si nos dejan no vacunarnos. Claro, sí, vamos a ver eso. Muy bien, entonces, y en ese momento ustedes van a biotejer y no necesariamente tienen que hacer un super rito o un super mito, no necesariamente, ¿no? Aunque los mitos y los ritos son como la base del chamán. Y el guerrero también tiene que ver con los mitos y la representación, las distintas representaciones y artificios que puedes tener. El artificio del payaso, que es muy bueno porque logra... Cambia la metáfora. La transferencia... Te voy a poner vudú del tiempo. Vudú del tiempo. ¿No? Sí. Porque desde que estás hablando son te han pasado 6 minutos. Ya, basta. Oye, es que viste que no estás acá. Ya, yo te voy a poner, no sé qué. Ya. No, es que de veras, pasa muy lento el tiempo. No, yo no sé qué te voy a poner porque tú te lanzas, te vas a otro lado y estás... No. No estás acá, mi amor, no estás Sí. acá. Ya, te voy a poner la metafísica del celular, no sé qué. ¿Y a nosotros qué nos pones, papá? Yo no estuve llorando porque se fue el internet. A ti te moviste al toque los fondos, no, muy mal. Pero papá, Oh, nosotros qué nos good. pones. A ver, a ti te Le pongo voy a como poner a metáfora. Boyuca cerebro de luna. Cerebro luna. Sí, porque su cerebro siempre se queda en la luna y no llega a la tierra. Ah, yo pensaba que porque reflejaba el sol. Sí, me gusta mucho cerebro de luna, es casi poético. A ti te pongo
A ver, a Mira yo le pongo... A ver, mi amor, ¿qué le pongo a Mira? Está muerta. Está muerta. Ay, Está muerta. Ella sí no está. Papá, de pronto mira. está más que todos ustedes. No creo. Popular. Ay, sí. Eh, Mira, mira. Papá. ¿Oso polar a Mira? Sí, porque refleja todas las luces. Refleja todas las luces, qué padre. Literalmente podría dibujarle un Oye, bigote. déjame en paz, déjame en Y ni paz. cuenta se daría. Ya. Yo le pongo a Mira siempre princesita de lirios. Montaña rusa. Le pongo por su diseño, pero qué mala. Me gusta mucho Son Polar. Pero va con ella. Sí, me gusta mucho Son Polar. Refleja todas las luces, ¿no? Qué bonito. Montaña rusa. Princesita de lirios. O le pondría, ¿cómo se llama? ¿Qué le pondría? No sé, chorrito de agua termal. Chorrito de agua termal. Acá ahí. O le pondría a Mira. ¿Cómo le pondría? A ver. Agua evaporada. ¿Qué dices? Agua evaporada. ¿Por qué agua evaporada? Porque se va al cielo y luego vuelve al mar. No, yo le pondría. Ay, no sé. Le pondría, ¿cómo se llama hipocampo? ¿Por qué? Bueno, porque su No nombre. entiendo. Porque es como un caballito de mar. Es un caballito de mar. Un hipocampo, una cosa muy. Yo a ti te pondría. Ya me puse tetera. La tetera estaba muy buena. Sí. Esa letra estaba buena. Pero le pondría, ¿cómo Falta se llama? Kai. Ah, pero es que todavía no estoy contento con los que le hago. Ya, mira, qué mal. Sí, no está contento. Sí, no es, man. Lo de Mira sería. Hasta Montaña ahora, rusa. Oso Polar. Montaña rusa es muy malo. No, montaña rusa. Yo le pondría plastilina. La chilena, porque Porque es fácil de moldear. no es tan fácil. Oye, que No. lo manipula cada rato. No, Sí, pero pienso. es montaña rusa. Y yo le pondría. Nunca sabes cómo va a reaccionar. Sí, yo le pondría. Ay, no sé. ¿Cómo le- Tú sí serías masita, Kai. Sí. Oye, No sé cómo le pondría. Le pondría. Como. Muelle de peña. Sí, algo así. Estrella de no. mar. Muelle de qué peña. malo que eres poniendo un nombre. Sí, pero a mí me gusta muelle de peña, ¿no puede ser? Estrellita de mar. Muelle No de me peña. acuerdo el nombre de... Pero había una serie que me acuerdo que te había contado a ti que había visto literalmente a Kai en esa serie. Sí. Que era de un Aparte chico... de Don Chuco, pero Don Che. No, súper ingenuo. Yo te Pero sí pondría súper, súper Budo mega ingenuo. Puto maestro. Sí, me gusta más Budo del tiempo. Yo pondría a Mira. Oye, papá, pero aún quedo con las dudas. ¿Por qué tu polo dice polo? No sé, creo que es de la marca. Ajá, sí, es la marca. También hay pantalones que dicen polo. Ese Gorros que polo dicen que se llama polo. polo lo tienes ese. Y acá yo le pondría. Qué malo que soy. No sé, creo que... El guerrero de las dos espadas. Extraterrestre. ¿No? El guerrero de las dos espadas. Es que ponen Alien. nombres muy largos. A ver. Bueno, sí. Le pondría Alien. Oye, papá, ¿cómo? A ver, creo... Es que lo tengo, pero no sé cómo decirlo. O le pondría. Ay, no sé. Yo le pondría Alien. Alien. Mala. Sí, no hay que ver. Ya, A ver, me dejas en el extrañamiento. un momento, papá, es que yo creo que sí lo tengo, solo que no me acuerdo cómo se dice eso. Pero neta que en realidad le pondría el nombre de esa serie porque es que era idéntico a Kai, te lo juro. Era un Kai. Ah, sí. Vudú de las espadas. Yo le pondría.
A mamá yo le pondría dormindoncita. Yo le pondría el Chaplin angustiado, una cosa así. Chaplin angustiado. Chaplin no era sobreactuado. Sí, pero tú sí. Chaplin, o la pulga de Chaplin. No, ¿cómo se sé. llama? ¿Cómo se llama el actor de la máscara? Sí. Jim Carrey. Sería el Jim Carrey angustiado. O sería Papá, ¿tú ya significa contento empatusado? con la teterita? ¿Qué significa empatusado? no sé. Papá, ¿tú ya estás Que contento con la me puedo teterita? recordar que esa palabra existe, pero no recuerdo qué significa. Ay, no sé. Ve, ¿Qué significa empatusado? ya, vamos. Oye, no me pusieron nombre. Un momento, ¿Qué te papá. puse? ¿Qué te puse? No, ¿Qué te puse? papá. Es el Chaplin del siglo XXI, ¿me entiendes? Pero es un Chaplin angustiado, ansioso, estresado. Champlin. Sí, Chaplin estresado, ¿me entiendes? Champlin. ¿Qué Chaplin estresado? Porque está siempre ansioso. Te voy a ansioso, llamar. Estoy estresado. sobreactuado. Te vas a llamar Chaplin. ¿Entiendes? Hasta era el mejor apodo que le pusieron fue dientes de ratata. Sí, no sé, Chaplin en la Sí, pequeña una vez me Luz. pusieron dientes de ratatá, ¿no? Sí, no sé. ¿Cómo puede ser? La papá y a mamá. Mamá está durmiendo, Joaco. No, ya es que yo le voy a Yo me llamar pondría el bigote dormindoncita. guapo. ¿Qué? El bigote Dormindoncita. guapo. Papá ya le había puesto Pinky a mamá. Qué bueno que está durmiendo, se cuenta nada. No se dejan integrar, sino que aún cuando se desprenden sus objetos originarios, se transfieren al médico que se lo remite. Vino Mochi. ¿Ves? Y él es boca suelta. Ya, por lo común no se consigue integrar totalmente este complejo, puesto que casi siempre el médico es colocado en el lugar del padre, del hermano, incluso de la madre. Ya, Ay, te está saltando. Vamos, esta vinculación alcanza a veces tal intensidad que se ha podido hablar de una combinación. Cuando dos cuerpos químicos se combinan, ambos quedan modificados. Lo mismo acontece en la transferencia. Freud ha visto bien que esta vinculación posee un alto valor terapéutico, en razón de que gracias a ella se origina un mixtum compositum de la salud mental del médico con el equilibrio trastornado del enfermo. Claro, es el clásico caso de el guasón, Mira, ¿no? papá, yo sí puedo ser el exorcista. Adoro el guasón. Cuando- Mira, papá, yo puedo ser el exorcista. Sí. Cuando el guasón es tratado por su pareja, ¿cómo se llama su pareja? Harley Quinn. Sí. Harley. Cuando el guasón es tratado por su pareja Harley Quinn, ¿quién se transfiere a quién? Harley Quinn. Sí, creo que es Harley. No. No, porque Harley Quinn está más loca que mandar a hacer encargo a la ¿Quién se transfiere a quién? El guasón ambos se transfieren. No, el guasón se transfiere a Harley Quinn. No, Harley pero Quinn papá también era hay una historias. doctora totalmente cuerda. De pronto el guasón se transfiere a ella y al final Harley Quinn termina más loca que la patada. Harley Quinn no era loca ni desequilibrada, al contrario. Siempre se entiende que Harley Quinn era una chiquita de la universidad que había hecho su estudio, que estaba haciendo, se le había salido. ¿Ya? Y luego es que el guasón se transfiere a ella. Acá dice que... algo, ¿Qué? pero también hay historias de Harley Quinn que se transfieren más en Guasón. Nunca, al contrario. No, ya, aún, la última historia de Harley Quinn, que son más para las películas últimas. Papá, Es yo que ya sé, Harley yo Quinn ya sé cuál hace una podría contratransferencia ser. y Papá, trata de yo ya vivir sé- separada y papá, yo ya sé separada. cuál podría ser mi nombre. Pero si es una contratransferencia... Princesa de las montañas. Princesa, qué bonito. Ya Y me entonces, entendí. Que me encantaba Harley Quinn. ya, entonces la cuestión es esa, que al final se transfiere como el espíritu más fuerte, ¿no? De alguna manera. Desde que dice que el médico se transfiere al paciente y que el paciente de alguna manera logra un Aunque también equilibrio puede ser que el vudú de las médico tiene. montañas. El médico se transfiere al paciente y el paciente logra un equilibrio Papá. porque está viviendo de alguna manera Papá, con yo sé el un alma nombre. del médico. Vudú en de él. las montañas. Ya. ¡Paz, en serio! Perdón, no lo puedo evitar. Y entonces, eso es lo que ocurre, ¿manches? El espíritu como que más fuerte se transfiere. Pero eso es entre comillas, porque al final el espíritu realmente más fuerte hace que el otro se transfiera a él para que él se vea a sí mismo. Pero acá dicen que más bien el espíritu más fuerte equilibra o desequilibra el otro transfiriéndose. Aunque acá no dice en ningún momento espíritu más fuerte, pero entendemos que si viene un médico y viene un paciente,
La terapéutica va a ser que el paciente va a lograr equilibrio en tanto logre un médico que está más o menos equilibrado y se transfiera o permita que el médico se transfiera su inconsciente a él y él viva con este inconsciente Y transferido. si pasa al revés, el doctor se caga. Como un Harley Quinn, pues que la doctora va, lo trata al guasón y el guasón al final le termina cagando y distorsionando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos en una permanente El guasón es más transferencia espiritual. poderoso. Sí, entre comillas, sí. Tiene una Entonces, carga muchísimo más grande. sí, es cierto, pero a veces lo más poderoso no es la carga. Si eres liviano, al final puedes estar en cualquier transferencia y no caes, ¿no? Si eres realmente liviano. Pero lo poderoso no es lo más denso, necesariamente. Entonces, lo que tenemos es que hay este equilibrio. Lo que se dice en el dicho es, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Porque al final los demás te transfieren a ti. Siempre es muy importante con quién estás andando. Normalmente eres lo opuesto a lo que eliges. ¿Qué dices? Normalmente eres lo opuesto a lo que eliges. A veces hace contratransferencia con otros, ¿cierto? Pero en esa contratransferencia hay transferencia, ¿me entiendes? Siempre vas a estar en transferencia y vínculo con otro. Si estás con otro, siempre hay un vínculo. Yo he estado con mucha gente y lo loco es que nunca puedo decir que hay alguien que ha vivido en mí, en su inconsciente. Ahora sí, me dejó impresionar por mucho, sobre todo por mis primeros directores. Mamá ha sido dormida, tiene suerte. Pero nunca se han transferido a mí. Ahora, yo me he transferido a otros, pero mi transferencia es tan así que los demás hacen contratransferencia también. ¿Me entiendes? No, yo no me he transferido a los otros con tanta efectividad. Y los otros los he sentido en mí, pero nunca han logrado vivir en mí realmente, ¿no? Quizás, bueno, eso sea un problema serio, ¿no? Pero no es un problema serio, por otro lado es como algo sano, ¿no? Para que tú vivas tu propia individualidad. Pero en fin, bueno, el hecho es la transferencia con el otro. Yo paso mucho tiempo con una persona, sobre todo si es un amigo cercano y me cae chido. Y termino cogiendo actitudes o Ya, cosas que hace. Ahí hay cierta transferencia. Hay transferencia, ¿me siempre hay transferencia. La transferencia se está dando en todo momento. Por eso es ¿Entiendes? con mexicana. La técnica de... ¿Qué dices? Por eso a veces luego termino utilizando jergas argentinas, españolas y mexicanas. Sobre todo mexicanas. No pertenecen a todos los mexicanos, así que... Sí. Oye, papá, amor. Todos nos enriquecemos con las transferencias, pero también nos Yo me desequilibran. transfiero a Briana, a mamá, a ti, a Chocha, al tío Cacá. El tío Cacá, sí. La técnica de Freud está encaminada sin duda a alejarse lo posible de esta... A ver qué dice. Una transferencia que es Pero Lo muy mismo- pocas veces acá y Aguayus. Ya. Pero he visto bien que esta vinculación pone un alto valor terapéutico en razón de que gracias a ella se origina un mixtum compositor de la salud mental del médico con el equilibrio trastornado del enfermo. La técnica de Freud está encaminada sin duda a alejarse lo posible de esta consecuencia. ¿Me entiendes? Ya, cosa perfectamente razonable, pero perjudica notablemente el efecto terapéutico en los casos concretos. Ya, ¿Freud quiere la transferencia o no quiere la transferencia? ¿Quiere la transferencia? No, parece que no. Realmente Freud no quiere la transferencia, aunque para Freud la transferencia es como lo más importante. Lo loco es que... Entonces hay una contradicción. No, es que lo loco es que si tú me miras como tu padre, yo puedo abusar de ti. O sea, es que el paciente se pone muy vulnerable en la transferencia. Pero al mismo tiempo es en la transferencia que el otro va a lograr realmente una terapia. Acá viene todo el problema, porque yo como acá vienen muchas posturas. Viene el psicoanalista, el paciente se transfiere a mí. Yo lo que le tengo que hacer ver es que yo no soy su padre, y que él vaya tomando más bien conciencia del inconsciente transferido. Es decir, mira lo que está pasando acá, te estás transfiriendo a esto, me estás viendo como tu padre, acá puede haber algún tipo de trauma escondido, acá puede haber qué ha pasado con tu padre y empezamos a reflexionar. Pero yo no soy tu padre, ¿me entiendes? Entonces tienes que mirar. Ahora, en cambio, si yo me hago pasar por tu padre y empiezo a tener este poder sobre ti, te empiezo a determinar.
Por ejemplo, ¿en qué otro lado hay transferencia? En la política. Si nosotros nos transferimos al presidente y el presidente asume esta transferencia y se comporta como nuestro padre y aún como nuestro Dios y nos determina hasta llevarnos a una guerra como Putin con su pueblo, entonces estamos fregadísimos, ¿me entiendes? Pero él ha, entre comillas, abusado de la transferencia. Lo cierto es que como pueblo nosotros queremos encontrarnos en el presidente y queremos encontrar en él a Dios mismo y transferirnos a él y por fin integrarnos como pueblo. Porque eso es lo que realmente queremos. Lo que queremos es que haya este Dios que se transfiera con nosotros y nos integremos. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que ese no es un Dios y que lo estamos engañando, que lo estamos alabando y diciendo que Él es como nuestro Dios y es una pendejada transferencial para que Él asuma riesgos y se asuma comunidad de patria y de nación. Y a partir de ese enjañamiento, esa especie de amor, Él se atreve a hacer X cosas. ¿Me entiendes? Pero es un engaño, porque al final se atreve y el pueblo lo deja solo para que Él se cague. Y al final te la creíste, ¿me entiendes? Claramente tú no eres un Dios, tú no eres, te la creíste. Entonces hay toda una pendejada con la transferencia. Es un juego doble. Yo también hago que mi pueblo se transfiera, mi pueblo realmente me cree como Hugo Chávez y de pronto los llevo a una revolución bolivariana, los llevo y los demás creyeron y yo los llevé y al final los llevé a una especie de abismo desierto que de pronto se podrá superar quizás al mediano y largo plazo y lo más posible es que no, que sea un desierto total en el cual yo al final me he beneficiado muchísimo pero he mandado a todos a ese desierto. Entonces la transferencia es un arma de doble filo, porque pongo vulnerable al otro, y al poner vulnerable al otro, pongo demasiado poder en mí sobre el otro. ¿Me entiendes? Entonces Freud necesita más bien que tú tomes conciencia de la transferencia y que no te transfieras inconscientemente. En cambio Jung va a buscar este camino de la transferencia para que al final logres todo tu proceso de individuación con el psicoanalista. Son dos maneras distintas de verlo. Pero veremos que para Jung la transferencia tampoco es la clave de todo, ¿no? Veremos. Desde nuestra filosofía, de nuestro arte del biotejido, la transferencia sí es la clave. Pero nosotros pasamos siempre de la transferencia a la contratransferencia. Es muy necesario pasar de la transferencia a la contratransferencia para lograr la sin transferencia, la unidad. Pero es necesario pasar por la contratransferencia, porque en la contratransferencia el otro logra independizarse de la transferencia que está teniendo. Me han dicho, aunque la contratransferencia es un intento de transferirme al otro, porque estoy tratando de transferirme al otro, el otro ahí, y los dos chocamos. ¿Me entiendes? Chocamos, aunque yo también puedo defenderme la transferencia del otro con mi transferencia, y chocamos. Chocan los dos. Es importante que choquen los dos para que sean individuales, pero es importante que luego se reconcilien y se logre la sin transferencia. La sin transferencia logra el vínculo, y por fin se logra el vínculo, y por fin estamos en el logos. Ya, vamos. Ya. La técnica de Freud está encaminada sin duda a alejarse en lo posible de esta consecuencia, cosa perfectamente razonable, pero perjudica notablemente el efecto terapéutico en los casos concretos. Es inevitable que se produzca cierto influjo del médico, así como cierta perturbación o alteración de su salud. La verdad es que recoge el padecimiento del enfermo y lo comparte. Ahí está principalmente el peligro y es necesario afrontarlo. Un Cristo en la cruz, ¿no? El Cristo carga toda la transferencia espiritual de nuestros pecados y al final nos redime cargando con toda esa transferencia. ¿Entiendes? Puede apreciar claramente durante nuestro primer encuentro personal en el año 1907 la alta significación que Freud atribuía a los fenómenos de la transferencia. Después de una conversación de muchas horas se produjo una pausa. De pronto Freud preguntó inopinadamente: ¿y qué piensa usted de la transferencia? Respondí con la más honda convicción que era el alfa y el omega del método analítico, a lo cual él repuso: entonces usted ha comprendido lo principal.
Para Freud, la transferencia era lo principal, pero no para que se genere el vínculo y este se vaya desarrollando, sino para que se vaya tomando conciencia. Porque transfería siempre el inconsciente en el otro. Es muy importante. Yo no puedo psicoanalizarme solo, porque necesito una persona en quien transferir mi inconsciente y así tomar conciencia de mi inconsciente. La gran importancia de la transferencia suele llevar al error de creerla absolutamente indispensable para la curación, por lo que muchos consideran que debe ser, por así decir, provocada. Pero la transferencia es tan poco susceptible de ser provocada como un credo. Un credo solo tiene valor cuando subsiste por sí mismo. Una fe impuesta no es más que una ficción. Quien se figura que debe provocar la transferencia olvida que este fenómeno no es más que uno de los factores de la terapéutica y que aparte de eso el término transferencia es el que corresponde en alemán al de proyección, que no es un fenómeno susceptible de ser provocado. Y acá que dice Jung, la transferencia no se provoca, pero realmente la transferencia no se provoca. ¿Por qué dice que la transferencia no se provoca? Porque al final siempre estamos en estado de transferencia. Siempre en una relación estamos proyectando nuestro inconsciente en el otro. Ahora, ¿eso es así siempre? No, cuando estamos en sistemas Pero eso institucionalizados, puede ser contratransferencia. yo no puedo estar transferido al otro. Sino, ni siquiera una contratransferencia, porque yo no puedo estar en un conflicto con el otro. Yo tengo que estar sin ningún tipo de inseguridad ontológica en un sistema mecanicista, siendo objeto para el otro. Y siendo objeto para un fin. En el colegio soy estudiante y cumplo un rol. En ningún momento nadie quiere que yo me transfiera al otro, pero de pronto tengo una amistad, y se despierta mira, tranquilízate, por favor. Y de pronto se despierta la transferencia. ¿Está claro? Y cuando se despierta la transferencia, hay este vínculo. Pero en la institución yo no tengo que estar ni en transferencia ni en contratransferencia, y mucho menos en sin transferencia. Se espera de mí un objeto, claro, estudiante, que tiene como misión estudiar y aprender y aprobar sus cursos. Punto. Eso es lo que se espera de mí. Pero de pronto viene un profesor que empieza a tener una contratransferencia, una transferencia, y de pronto despierta todo esto. ¿Cuál es el problema de despertar todo esto? Que siempre se despierta como vínculo sexual. Siempre. Es imposible que el vínculo sexual no esté ahí. El vínculo sexual se despierta de todas maneras. Entonces también hay todo un problema con eso. Si un profesor empieza a trabajar transferencial y contratransferencialmente con los alumnos, se despierta el vínculo sexual y hay súper problemas. Porque empieza la alumna a creer que está enamorada del profesor, o la alumna pendejamente viene con shorts chiquititos, viene con cosas y empieza a transferirse al inconsciente del otro, y el profesor empieza a enamorarse del alumno. También pasa eso, que se empieza a enamorar del alumno estúpidamente. Como si alguien no tuviera derecho a utilizar minifaldas porque quiere. No, mi amor, porque estás usando en una relación de transferencia y estás poniendo al otro en una situación terrible y tremenda. No, porque si no, no sería lo suficientemente apto como para estar en la sociedad y estaría mal. No, mi amor, basta. No. Sí. Usted no sería lo suficientemente apto para estar en la sociedad. No hay nada, o muy pocos, que se puedan resistir a una transferencia sexual. Muy pocos. Una transferencia sexual, No. todo el mundo tiene derecho a utilizar la ropa que quiera, No, corta, mi lo amor, que ten sea. mucho cuidado porque estás jugando con la transferencia No se sexual. está jugando con ninguna transferencia Mi sexual. amor, Una persona tiene estás derecho jugando. a vestirse Si como yo me desee. acerco y estoy con chorcitos y estoy aquí, estoy jugando y atrayendo al otro. Para Y hay nada. una transferencia sexual. Tienes Sí. derecho a utilizar la ropa que quieras. No significa que necesariamente estés mi tratando de amor, atraer a otra no, persona, ni lo más mínimo. No. Es como que yo te diga, papá, ¿por qué No. no te estás poniendo un cartel de detente? Estás pidiendo a todo el mundo que te atropelle. No, mi amor, no estás haciendo eso. Estás poniéndote una minifaldita, una cosa, estás despertando el deseo del otro. Para y nada, porque empieza es una toda minifalda y es transferencia. enfermo que la otra persona No. crea que simplemente porque estás con una minifalda estás tratando de traer es deseo. enfermo, eso se despierta en el Sí, es inconsciente, enfermo. ¿me entiendes? Se despierta en el inconsciente. Y si tú empiezas a jugar a mala fe y no darte cuenta que lo estás despertando, entonces estás jugando a mala fe. Está No claramente... es mala fe, todo el mundo tiene derecho a utilizar la ropa que quiera. no, mi Y amor. estás mal mentalmente No, si lo que crees es que supuestamente esta persona es... estarías mal mentalmente si no se despierta tu sexualidad. Estás despertando la sexualidad de ahí del otro. ¿Me entiendes? Y estás jugando. Pero no, se supone que las personas tienen el control suficiente como tienes para el no control estar así. para nada, mi amor. El inconsciente... y Porque está si no claro. estarían mal mentalmente. No Y en el lugar donde deberían mentalmente, estar mi amor. es o detrás de No, rejas están- o en un psiquiátrico. No, mi amor. No están ni mentalmente ni nada. Están totalmente... Y ya te pasaste ese tiempo, 2 minutos. Están totalmente vivos
Pa, te Y la pasaste 2 sexualidad, ya ahí minutos. terminamos, y la sexualidad está vital y tú la estás transfiriendo Oye, como papá, deseo. Para Estás despertando el nada. deseo del otro. Simplemente es Jung roca. dirá, no se Está puede, dormidota. Jung dirá, no se puede Pues provocar la transferencia, pero claramente se provoca. Hemos visto la película de Oye, Pasolini, papá, como el ya- otro va y Oye, provoca el deseo, ¿me entiendes? Pa. Está provocando el deseo. Él ni siquiera está intentando provocar el deseo. a No, lo nadie. está haciendo. Papá, ¿cómo es que No hoy está día intentando Mi tenemos provocar amor, el lo deseo está de haciendo y nadie. lo sabe, lo está Para haciendo. nada. El contrario. Y provocar el deseo no necesariamente es ponerse una superminifalda que ahí de pronto ya es directo y el otro puede Oye, hacer con papá, transferencia. como que- Tiene que ver con acercarse, bien amable, miradas a los ojos y demás, y empiezas a Papá, despertar como ese que deseo de hoy día te transferencia. dieron demasiadas personas, pero se fueron al instante. Qué pena. Ya.